Listo. Ya quedó. Perfecto. Bien, entonces ya saben de lo que vamos a hablar. Los eigenestados de la energía del potencial de Coulomb regularizado. Nuestro interés con esto, lo dice más o menos el resumen, pero nuestro interés realmente en esto comenzó porque, como digo aquí en la introducción, a final de cuentas, para entender la estructura de la materia a escala atómica, las soluciones a la ecuación de Schrödinger son básicas. Y lo que debemos estudiar es este potencial como función de todos los parámetros que aparecen ahí, K, Epsilon y R. La dinámica asociada con ese potencial describe un sistema que se comporta, discúlpenme por estos erratas, que parece que no les corregía a tiempo, pero en fin. ¿Sí? Un sistema que se comporta como un átomo de hidrógeno con K protones para R muy alejados del núcleo, pero sin ninguna singularidad cerca del núcleo. ¿Sí? Esto se puede usar, como dice aquí, para aproximar los estados fundamentales de sistemas electrónicos en sistemas de muchos cuerpos bidimensionales, como es el caso del grafeno, que es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Sí? Los potenciales regularizados, en el sentido en que usamos el término, tienen otros usos en mecánica cuántica, como se puede consultar en 5 referencias que están al final del trabajo, y que si quieren las muestro. De la 1 a la 5. Hasta acá. Que hay de todos los años, si se fijan, hay alguna tan antigua como 1973 y otra tan reciente como 2019. ¿Sí? Todos los usos que se pueden dar a un potencial de este estilo en el contexto de física de altas energías. Uy, perdón. Esto está moviéndose más rápidamente de lo que quiero. Lo que quiero hacer aquí es estudiar los eigenvalores de la energía de ese potencial, en el caso en que epsilon es muy pequeño, adaptando argumentos que fueron usados por nosotros en una referencia, es un artículo de la Revista Mexicana de Física de 1989. Que al final lo van a poder ver. Disculpen. Todo lo que necesito aquí es establecer el hamiltoniano del problema en unidades atómicas. Es muy simple. Todo lo que necesito es, en vez de tener la interacción coulombiana, es el potencial coulombiano regularizado, como le llamé, con la inclusión del parámetro epsilon. Y lo que es interesante mostrar de este hamiltoniano es que cumpla con la desigualdad, que para epsilon diferente de 0, el hamiltoniano siempre es mayor que el hamiltoniano con epsilon igual a 0. Obviamente, entre operadores, esta desigualdad es un poco rara, pero en realidad lo que estoy tratando de decir aquí es que cualquier elemento de matriz de estos cumple con esta desigualdad, sin entrar en demasiados detalles. ¿Sí? El problema con este potencial es que, a pesar de la pequeña modificación que se hace al potencial de Coulomb, no es resoluble y no se lo puede estudiar usando teoría de perturbaciones alrededor de epsilon igual a 0. Que de hecho es una de las conclusiones de nuestro trabajo. No se le puede estudiar porque si uno estudia los eigenestados de este hamiltoniano, encuentra que tiene una singularidad logarítmica en el límite de epsilon igual a 0. O sea, es imposible estudiarlo usando teoría de perturbaciones. Sin embargo, Álvaro, una pregunta. Sí, claro, por favor. ¿Nada más van a considerar el sector de estados ligados o también los de Solo dispersión? estados ligados. Pero Solo yo creo que por todo lo que hemos hecho, aunque no hemos tratado explícitamente de estados que no sean ligados, esta singularidad logarítmica creo yo, debe permanecer aún en el caso de energías positivas o de energía cero. ¿Sí? Gracias. Pero lo que pasa es que nuestra idea es que este hamiltoniano captura las características esenciales de la falta de integrabilidad de los problemas cuánticos. Y estamos estudiando una versión muy simple del potencial del átomo de hidrógeno, ¿sí? Que no incluye su singularidad. Eso de problemática está por verse, porque en el átomo de hidrógeno realmente los problemas que tiene son absolutamente mínimos, si es que alguna vez tiene alguno. ¿Sí? Aquí lo único que estamos haciendo es usar argumentos muy simples que tienen que ver con desigualdades de los eigenvalores que deben cumplir
porque los cumple el hamiltoniano, que los eigenvalores de la energía para cualquier valor de epsilon positivo siempre son mayores que los eigenvalores de la energía para epsilon igual a 0. Y que los eigenvalores de la energía son siempre mayores que menos k entre epsilon, donde epsilon es el parámetro. Obviamente eso debe entenderse en el sentido de elementos de matriz. Todas las desigualdades que incluye aquí, bueno, no, aquí no. Aquí estoy refiriéndome a eigenvalores de la energía que son mayores que menos k entre epsilon. Obviamente de aquí se ve que esto es un poco raro, porque en el límite epsilon igual a 0, lo que tengo aquí es que esto es mayor que menos infinito. ¿Sí? O sea, esta desigualdad en realidad no me da ninguna información en el límite en que epsilon tiende a 0. ¿Sí? Lo único que sí nos dice, y eso es muy importante, es que los eigenvalores son finitos, aún en el límite en que epsilon tiende a 0 por arriba. ¿Sí? Porque esta desigualdad se tiene que cumplir estrictamente, y esto me dice que en el límite donde epsilon tiende a 0, los eigenvalores de la energía son mayores que menos infinito. Luego son finitos. Hay que notar que si yo hago que la constante de acoplamiento, o sea, el número de protones que tengo, k igual a 0, el hamiltoniano alcanza su menor valor posible, que es este. El menor valor del hamiltoniano. Eso puede tener utilidad, esta relación, para diferentes procesos que vamos a estudiar, que intentamos estudiar aquí. No sé si puedan cortar un momento, y yo voy a cortar por un momento mi video, y voy a bajar esto. ¿Sí? Lo que hacemos aquí es simplemente obtener propiedades de los eigenvalores de la energía. Tomamos la ecuación de Schrödinger, derivamos con respecto a epsilon, y tomamos el producto interno con eigenestados para obtener lo siguiente. La derivada de la energía con respecto a epsilon es este elemento de matriz, cuando se supone al Ket normalizado. Con un método estrictamente similar, derivamos que la derivada de E con respecto al número de protones es igual a menos esto, ¿sí? Que esto es menor que 0. Esas son propiedades que pueden ser interesantes para lo que queremos hacer. Ahora vamos a hacer una transformación de rescalamiento. Cambiar a P por alfa P y a R por alfa. Aquí hay un error. Es alfa por R. Discúlpenme, esta cosa salió sobrando y no me di cuenta. Son los errores que siempre se meten aquí. Con alfa una constante. Para obtener simplemente una relación de escalamiento con los eigenvalores de la energía. ¿Sí? Y aquí obtengo un par de relaciones que son útiles. Que la energía como función de K y epsilon es igual a epsilon cuadrada por la energía como función de K entre epsilon y epsilon cuadrada. Y que la energía como función de K y epsilon es igual a 1 entre epsilon al cuadrado por la energía como en donde aquí está el producto de kappa por epsilon y aquí está la unidad. ¿Sí? Eso todo lo obtengo de estudiar las propiedades del rescalamiento del hamiltoniano usando estas transformaciones, excepto, discúlpeme por este error que tengo aquí. Eso no existe. R va a alfa por R. ¿Sí? Por alfa entre R, perdón. Eso es lo que quise decir aquí. Alfa entre R. Esto implica que es una relación de escalamiento importante, esta propiedad de los elementos de matriz. Que si yo tomo el elemento de matriz, el valor de la energía, perdón, como función de K y epsilon, eso es exactamente igual al elemento de matriz de K por la energía, donde en vez de K tengo 1 y epsilon, ¿sí? Lo cual me dice, obviamente, que los eigenvalores de la energía simplemente son multiplicativos en K. O sea, lo que debo esperar es que la energía tenga esta forma, K por epsilon. K por E. La dependencia de los eigenvalores de la energía en el parámetro epsilon es más compleja, como mostramos a continuación. ¿Sí? Recuerden que yo estoy interesado en este problema con los eigenvalores de la energía en el caso, creo que esto es así. Sí.
En el caso únicamente que el momento angular orbital es 0. ¿Sí? Le voy a llamar phi a la parte radial de las eigenfunciones. Esa es la eigenfunción radial del problema. ¿Sí? La ecuación que los determina es esto, que simplemente la obtengo poniendo en la ecuación de Schrödinger original R, psi mayúscula, como phi por la función, por los no paréntesis. ¿Cómo se llaman estos? Los YLM son los, ay, discúlpame, tengo problemas con mi memoria. Los Armónicos armónicos esféricos. esféricos. Armónicos esféricos. ¿Sí? O sea, elimino la parte de los angular de esto y me quedo solamente con la parte radial. ¿Sí? Voy a regresar a donde estaba. Espero, sí. Aquí está. Esta es la ecuación que pienso resolver. Es la ecuación radial de Schrödinger para este problema. Ese es solamente esto. Lo único que dice, voy a introducir la separación de variables, eliminar los armónicos esféricos y obtengo esta ecuación. Ahora hago un cambio de variable. Eso es conveniente para la ecuación simplemente. O sea, sustituyo la ecuación, la coordenada R por la Y definida así. Y esta ecuación que tengo arriba se convierte en esta, que se ve un poco más simple. De hecho, puedo obtener su solución general sin ningún problema. ¿Cómo obtuve esa solución general? Simplemente consulté el Abramovitz. ¿Sí? Y ahí está. O sea, no hice gran cosa, no hicimos gran cosa. Consultamos el Abramovitz o el libro de tablas matemáticas que tengan, el Brashten y Riesick o cualquier otro, y ahí viene esa solución. La solución general de nuestra ecuación es esta. Está expresada en términos de una exponencial y de funciones hipergeométricas confluentes M y U, donde estoy usando estrictamente la notación de Abramovitz. Pero para mayor detalle, las funciones están definidas aquí. ¿Sí? M es esto, U es esto, y aquí lo único que hay que notar es que yo definí, haciendo exactamente lo mismo que hace el Abramovitz, nada nuevo. Empleamos esta notación. Y psi corresponde a la derivada logarítmica de la función gamma de Euler. Entonces, si yo calculo el comportamiento asintótico de G, que es lo que nos interesa aquí, vemos que el comportamiento asintótico tiene esta forma cuando Y tiende a infinito. ¿Sí? Obviamente, si yo he de definir estados ligados, necesito que esta función se haga cero cuando Y vaya a infinito. ¿Sí? Y las condiciones que puedo obtener de este comportamiento asintótico para que G vaya a cero, se requiere que A sea cero o que esta relación sea menos n, con n un entero positivo. También puede ser que E de K, epsilon sea igual a esta cosa. ¿Sí? Si yo acepto esas relaciones, la ecuación, otra vez, discúlpenme. Convierto la ecuación radial del problema en esto. ¿Sí? Lo que cumple esta relación, por lo que sus eigenvalores cumplen a su vez esta expresión. Que los eigenvalores de la energía por la función radial, ¿sí?, son siempre mayores que la función radial evaluada en R igual a 0. La energía cinética, o sea, el operador de energía cinética es positivo definido. ¿Sí? Lo que demuestra que en el límite epsilon tiende a 0, los eigenvalores de energía son finitos, lo cual es muy importante, porque esto ilustra perfectamente que destruimos la singularidad en R igual a 0 que está en el potencial original de Coulomb. Ahora tengo que hacer, esencialmente van a ser razonamientos de escalamiento, para lo cual voy a tener que derivar con respecto a epsilon la ecuación de Schrödinger, donde se obtiene esto, que es muy fácil de ver que esto tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque lo que tengo aquí es un valor absoluto de este elemento de matriz. ¿Sí? No, perdón, está mal dicho.
lo que tengo es este elemento de matriz, que como es un elemento de matriz tomado entre el mismo estado, es necesariamente mayor que 0. Entonces, esto se sigue inmediatamente de esa derivada. O sea que los eigenvalores crecen con épsilon. Si épsilon crece, los eigenvalores crecen. Hacemos lo mismo con K y derivamos que los eigenvalores con K decrecen. Mientras más grande, los eigenvalores decrecen. Y eso es muy fácil de entender. Fíjense que si hacemos crecer K, ¿eso qué quiere decir? Tenemos muchos más protones. La atracción al electrón aumenta enormemente. Entonces, los eigenvalores tienen que crecer con K. Si aumento el número de protones, la energía de enlace aumenta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el límite, con esta derivada con respecto a épsilon? ¿Sí? Aquí dice que si hago variar épsilon, ¿sí?, los eigenvalores de la energía decrecen. ¿Sí? Bueno, crecen aquí según esta derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago aumentar épsilon, lo que estoy haciendo es hacer que el potencial de interacción se diluya. Si me imagino eso como una esfera uniformemente cargada en vez de un protón, ¿sí?, lo que tengo es que tengo una esfera cargada con carga uniforme que se hace más grande, y entonces la interacción para los electrones que pueden acceder al interior de la carga es mucho menor que si yo tuviera un conjunto de protones en el origen. Esa es la razón física de estas relaciones. Entonces, esto es razonable, ¿sí? Pero puedo seguir obteniendo algunos resultados aquí. ¿Qué pasa con las transformaciones de reescalamiento que ya habíamos intentado? ¿Sí? Esta transformación de reescalamiento reescala el hamiltoniano de esta forma. ¿Sí? Y aquí supongo que L es igual a 0 e introduzco, perdón por la errata, de nuevo esta transformación de coordenadas y obtenemos una ecuación de Whittaker de esta forma. ¿Sí? De nuevo la puedo resolver exactamente como le hago, ya saben, recurro al Abramovich, busco dónde están ecuaciones de este estilo y me dice las soluciones. Esta es, la pueden consultar en el Abramovich directamente. ¿Sí? A y B son constantes y yo pido que si Y tiende a infinito, tengamos, este es el comportamiento asintótico que también se encuentra en el Abramovich. La diferencia esencial aquí es que yo debo pedir que G ha de describir estados ligados, por lo tanto ese límite, el límite asintótico, debe llevar la G a 0, lo cual quiere decir, esencialmente, fíjense cómo depende aquí, la única posibilidad de esto es que A valga 0, porque si no vale 0, este término explota eventualmente. Tengo aquí un K entre 2 por la raíz de menos épsilon. Es una exponencial positiva. No puede valer 0 a no ser que A sea 0. ¿Sí? O sea, como dice aquí, A tiene que ser 0. O bien se debe cumplir esta cosa también. ¿Sí? Si se cumplen estas segundas condiciones, lo que tenemos es que la función debe ser de esta forma, donde los L's son polinomios asociados de Laguerre, y como la función radial ha de ser finita en y igual a 0, necesariamente G de 0 es igual a 0. Por cierto, esta R de nuevo es una G. Disculpen, a veces uno escribe lo que piensa y estaba pensando en funciones radiales, por lo tanto escribí R. ¿Sí? Pero esta es una G. O sea que yo necesito que los polinomios de Laguerre con ese argumento sean 0. Esta condición puede ser inconsistente con la segunda condición que mencionábamos arriba. ¿Sí? Pero la puedo hacer consistente pidiendo que G de 0 sea 0, lo cual nos lleva a esta relación que nos puede determinar completamente los eigenvalores de la energía, como mostramos a continuación. ¿Sí? Aquí están las energías aproximadas para los estados S. Para obtener las energías de los estados con L igual a 0 en el límite, cuando épsilon tiende a 0 por arriba, o sea, desde valores positivos de épsilon, ¿sí?, podemos usar la ecuación 29 y la definición de la función hipergeométrica, que es esta. Y podemos decir que la energía del estado fundamental no puede ser muy diferente del estado fundamental del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Así, para la diferencia de energías en el estado fundamental, podemos poner esto, ¿sí?, que lo único que me está diciendo
es que estoy usando un parámetro de aproximación, pensando en qué tanto va a diferir la energía que yo obtenga aquí de la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno, con K portones. Y usamos esta aproximación, que psi de A es aproximadamente igual a menos 1 entre delta, y psi de A más 1 aproximadamente igual a 0, en el límite en que A tiende a 0. Recuerden que psi no es más que la derivada logarítmica de la función gamma. Y puedo usar una serie de potencias en épsilon para encontrar esto. ¿Sí? Es una relación que se cumple si yo hago una serie de potencias en épsilon. ¿Sí? De ahí podemos obtener la energía a primer orden en épsilon. Esta. ¿Sí? Las energías de los estados S, fíjense que siempre estamos usando, en todo lo que el cálculo que hicimos, supusimos que L vale 0. O sea, por eso todo esto es aplicable exclusivamente a los estados S. En el límite en que épsilon tiende a 0, lo podemos obtener de la ecuación 30. Esa. Y la división de la función hipergeométrica dada en el Abramovich. Recuerden que esta referencia 8 es el Abramovich, simplemente. ¿Sí? En donde gamma es la función gamma y psi es su derivada logarítmica. Donde estoy usando la notación que usan los matemáticos, donde yo diga log, debe entenderse como el logaritmo natural. ¿Sí? Oh. Sí. Vamos a aproximar la psi así. Discúlpeme que estoy moviéndome y no estoy controlando el lugar a donde me muevo. Aquí simplemente hago perdón. Aquí está. Hago algunas aproximaciones que me permiten que puedo consultar en el Abramovich de nuevo. ¿Sí? Aproximo la función psi, que es la derivada logarítmica de la función gamma de Euler, ¿sí? Como esto, cuando R tiende a 1 menos n. Y entonces a orden épsilon obtengo esta relación. O aproximando, obtengo esto. De aquí podemos obtener la expresión aproximada para las energías que buscamos. Esta es la energía aproximada para las energías que buscamos. Noten lo siguiente, este es el resultado más importante que obtuvimos aquí. Y esta me indica por qué es imposible hacer una teoría de perturbaciones alrededor de épsilon igual a 0. Fíjense cómo dependen las energías. ¿Sí? Las eigenenergías del problema de épsilon. Si yo hago el límite épsilon igual a 0, esto explota. Porque tengo el logaritmo de épsilon aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una singularidad logarítmica que no puedo olvidarme de ella para fines de cálculos aproximados que yo quiera hacer, donde para esta expresión lo que hice fue despreciar términos de cualquier orden superior a epsilon al cubo. Pero el asunto es que esta relación hasta términos de orden epsilon cuadrada es correcta. Este es el resultado principal del trabajo. Ahora, nada más recuerden que este trabajo aún no está terminado, de manera que este resultado preliminar aún necesita ser probado en muchas circunstancias. Esto nos interesa, este trabajo nos interesa en particular porque estamos interesados en estudiar el potencial de Coulomb en el reino relativista y estudiar el potencial de Coulomb para problemas de electrodinámica cuántica y otros problemas por el estilo. Y en esos asuntos necesitamos resolver esta ecuación. Aquí la resolví con la ecuación de Schrödinger, pero yo tengo que resolver la ecuación de Dirac con este problema, cosa que estamos intentando hacer. El problema que tiene esto, ustedes se habrán notado de todo lo que mencioné aquí, es que es un uso intensivo de propiedades sacadas del Abramovich. Y eso en realidad a mí me da una pereza espantosa. Y no me gusta. Prefiero las soluciones que se ven obviamente. Y que no tengo que consultar ningún texto de funciones especiales para sacarlas. Pero a veces es importante hacer estas cosas. ¿Por qué para nosotros es importante hacer este problema? Porque queremos entender claramente cómo se modifican las propiedades de los elementos de matriz para una dispersión electrónica, por ejemplo, con el sitio de un núcleo de hidrógeno. ¿Sí? En el
para energías relativistas. Tenemos que usar no estas soluciones que estamos calculando aquí, sino soluciones calculadas ya sea con la ecuación de Klein-Gordon o con la ecuación de Dirac, que es el paso siguiente que vamos a dar una vez que terminemos este trabajo, que aún no está completado. Lo que sí podemos decir es que este trabajo nos abre la puerta para hacer muchas cosas que queremos. O sea, tratar el problema con la ecuación de Dirac. ¿Por qué la ecuación de Dirac? Porque queremos extenderlo a la electrodinámica cuántica. Y ahí, a final de cuentas, la interacción elemental que podemos introducir ahí no es a través de la ecuación de Schrödinger, sino tenemos que usar la ecuación de Dirac para encontrar las contribuciones radiativas a las secciones eficaces de colisión electrón-átomo. Y eso es lo que intentamos hacer así, pero queríamos entrenarnos en este problema, resolviendo el problema en términos de la ecuación de Schrödinger, del reino no relativista. Lo único que nos hizo darnos cuenta de esto, que espero sea claro para ustedes, es que es un trabajo matemático horripilante, de los que no me gustan, pero a veces hay que hacerlos. Aquí lo dice, además de obtener este resultado principal, que este estudio está aún comenzando, pues aún debemos, según nuestro plan, estudiar el problema para L es mayor que 0, que aquí solo lo hicimos para el momento angular 0, para después estudiarlo desde la perspectiva del espacio de los momentos, en donde se aplica perfectamente para comenzar a calcular diagramas de Feynman y esas cosas. Esto con el propósito de relacionarlo con los cálculos de colisión, primero en el régimen de transferencia, altas de momento, lo que corresponde en la región alrededor de R igual a 0, precisamente. Es la condición de transferencia de momento muy grande. Y después en otras condiciones. De hecho, tenemos cálculos preliminares en relativistas, pero son tan preliminares que yo creo que no están correctos del todo. Por lo menos no podemos sacar conclusiones importantes de esto. Yo creo que por el momento nuestra conclusión más importante es que desde el punto de vista de la ecuación de Schrödinger, lo más que uno puede decir de este problema es que sus eigenenergías para momento angular igual a 0, o sea, estados S, se pueden aproximar por esto. Y que el problema para hacer teoría de perturbaciones es que no puedo suponer que epsilon vale 0 para comenzar ahí la teoría de perturbaciones, porque en este problema el valor epsilon igual a 0 es una singularidad. Y eso refleja la singularidad esencial, digamos, que está en el problema del potencial de Coulomb. No puedo eliminar R igual a 0 de ninguna forma, porque es intrínseca al potencial de Coulomb. Esto podría ser, y lo estamos usando, en otro problema que nosotros hemos trabajado mucho, que es el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión, que les decía. Ahí sí puedo hacer algunas aproximaciones, porque el átomo de hidrógeno en una dimensión, en algún sentido, es una aproximación. No sé si ustedes conozcan algo de la teoría de... ¿cómo se llaman estas? Lo que pasa en sólidos iónicos cuando hay defectos. Sólidos iónicos en donde hay un defecto, sucede que hay interacciones de tipo coulombiano, ¿sí?, que influyen en la formación de pares, no de pares electrón-positrón, sino de pares de fonón-antifonón o esas cosas, ¿sí? Y en eso se ha estudiado mucho. Ahí surgió el modelo del átomo de hidrógeno en una dimensión. Y aunque el modelo surgió en una tesis de doctorado que se presentó en 1961, el problema se resolvió, según nosotros, hace 5 años. ¿Sí? Según los artículos que están puestos aquí, estos dos. ¿Sí? Sin embargo, hay mucha gente que no cree en esa solución. ¿Sí? Lo sé porque ha habido mucha discusión en las diferentes revistas sobre si eso está bien o no. ¿Sí? Nosotros creemos en nuestra solución, obviamente, si no, no la hubiéramos publicado, ¿sí? Pero mucha gente no cree en ella. Entonces, esto de alguna forma también es un intento de justificar nuestra solución puramente relativista a un problema unidimensional. Pero les digo, un problema unidimensional que comenzó en 1960 y se terminó de resolver hace 6 años. ¿Sí? O sea, ¿cuánto le llevó? 60, 55 años, ¿sí?, resolver el problema. Un problema que le dio, además, mucho trabajo. No en el sentido de que le costó mucho trabajo hacerlo, sino mucho trabajo posterior, mucho tema para seguir publicando al autor original de este modelo, que es el profesor Elliott. ¿Sí?
profesor británico ya se me olvidó qué universidad. Bien, esto es esencialmente lo que hemos hecho nosotros en este momento. Que si ustedes pueden ver, aquí me fui ultra rápidamente, pero este trabajo que presentamos ahora aquí tiene todas las características de un trabajo que a mí no me gusta. Está lleno de matemáticas. Prefiero los trabajos en donde los argumentos se pueden manejar con las manos. Aquí no puedo. A lo mejor se puede, pero yo no. ¿Sí? Pero yo espero que este se publique en unos 6 meses a lo más, en cuanto terminemos los últimos detalles de algunas aproximaciones. No estamos haciendo ningún cálculo con la ecuación ni con la electrodinámica cuántica en realidad, ni con la ecuación de Dirac, pero estamos llegando a esos resultados a través de aproximaciones que se encuentran en la literatura, que nos permiten usar estas expresiones que calculamos en el ambiente no relativista para obtener conclusiones relativistas. Y nos interesa fundamentalmente el problema de la transferencia de momento en colisiones que se dan entre electrones y centros que pueden aproximarse como un centro que ofrece una resistencia coulombiana a la aproximación de electrones, ya sea atractiva o repulsiva. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Me imagino que no. Yo sí tengo una pregunta. Por favor. Lo que mostraste hace un momento es que los eigenvalores de la energía para epsilon diferente de 0 son finitos. Sí, son finitos. Son finitos. Y recuerdo que una de las discusiones que había en el átomo de hidrógeno en una dimensión es que el estado base tenía energía menos infinita. Sí, claro. Y lo que tú estás mostrando entonces es que eso no es cierto. No es cierto, pero de hecho eso lo demostramos hace 20 años. Está Ajá. completamente publicado. De hecho, ese artículo que yo dije que vamos a usar técnicas que introdujimos ahí, trata de eso, de demostrar que el átomo de hidrógeno en una dimensión, su estado fundamental no puede ser infinito. Y demuestra eso. De hecho, a pesar de ese artículo, sí, lo hemos demostrado de otras formas, digamos, 5 artículos diferentes, pero aún así nos han rechazado artículos porque la gente dice esto no es posible, porque el estado fundamental es infinito y no aceptan nuestros argumentos de que no lo son. De hecho, el argumento definitivo para demostrar que la energía del estado fundamental no puede ser menos infinito estriba en que ese estado fundamental con energía infinita no sería hermitiano y por lo tanto no pertenecería al estado al espacio de Hilbert de las soluciones del problema. Ese es el argumento definitivo. Entonces, todo lo que se diga de él no tiene sentido, porque cualquier estado con energía de enlace infinito me saca el problema del espacio de Hilbert. O sea, no es un estado válido para el problema. Y de hecho nosotros lo demostramos totalmente en la representación de momentos. Porque en la representación de momentos es completamente obvio. Tenemos una solución, aquí no tengo nada de eso, tenemos una solución en donde si uno pide, encuentra la ecuación de Schrödinger en el espacio de momentos y le escribe, simplemente de verla dice, yo pongo que el estado fundamental que correspondería a n igual a 0 aquí en esta condición, ¿sí? No puede ser, porque eso me da infinito por todos lados. No los puedo interpretar siquiera. En este problema del átomo de hidrógeno en una dimensión es especialmente interesante para nosotros, porque no solamente hemos demostrado que el estado fundamental no es infinito, cosa que según yo creo debería ser obvio desde el principio, sino que ocurre un fenómeno cuántico que la gente solamente lo estudia a nivel de teoría de campos o partículas elementales, lo que se llama una regla de superselección. O sea, el hecho de que yo tengo estados de un sistema cuántico y por el principio de superposición yo podría superponerlos como me dé la gana, ¿sí? Pero no es posible en el átomo de hidrógeno en una dimensión por la singularidad esencial que existe en el origen. Creo que la manera más elegante más clara de ejemplificar lo que es una regla de superselección es piensa en un sistema con estados fermiónicos y bosónicos, ¿sí? Si yo tengo un sistema con estados fermiónicos y lo giro 2pi, ¿qué me pasa? La función de onda del sistema cambia en -1. No tiene ninguna importancia para las propiedades del sistema porque quiero la función de onda en módulo al cuadrado. Es la misma exactamente que antes, ¿sí? Pero si tengo un sistema bosónico y giro 2pi, la función de onda cambia por un factor de +1. Tampoco hay problema porque es lo mismo.
El problema estriba en si yo hago una superposición de ellos. Yo tengo el estado bosónico más el estado fermiónico, normalizado y todo lo que quieran. Lo giro 2pi y eso cambia drásticamente. Entonces tengo el estado bosónico menos el estado fermiónico y eso sí cambia. Si yo calculo elementos de matriz son totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir eso? No puedo superponer estados bosónicos con estados fermiónicos. Es imposible. Eso no solamente ocurre, esa regla de superselección entre estados bosónicos y fermiónicos, sino ocurre en el átomo de hidrógeno en una dimensión. No puedo superponer estados que están a la derecha de la singularidad con aquellos que están a la izquierda de la singularidad. Para eso, yo creo que la mejor, si algo de eso les interesa, creo que la mejor demostración de eso está aquí. No me acuerdo si está en este o en este. En alguno de esos dos, yo supondría que está en este, pero no me acuerdo bien. Pueden, si les interesan, inclusive les puedo enviar el artículo. No es nada difícil demostrarlo. Ni siquiera se usan expresiones matemáticas tan horriblemente complicadas como las que estoy usando aquí. ¿Sí? Que de hecho, entre otras cosas, son muy difíciles de seguir en una charla como estas. ¿Sí? Porque uno ve las ecuaciones y dice, necesito pensarlas para tratar de entender qué están haciendo. En fin, pero eso es una de las cosas que podemos sacar de este problema y que corresponde a lo que demostramos en esos trabajos que les mostraba aquí. Álvaro, otra pregunta. Sí. Y también esto lo puedes llevar a n dimensiones, ¿no? Más de 3. No lo he, ¿No? no sé si se puede. La respuesta que di es incorrecta. No sé si se puede. Esto vale en una dimensión. Estos dos artículos que están aquí están hechos en una dimensión, que es el potencial. No es que elijamos hacerlo en una dimensión, es que el modelo del átomo de hidrógeno en una dimensión es en una dimensión, es el modelo. Y esto es muy importante porque ese modelo se usa para muchas cosas. Y como les digo, a nosotros nos han rechazado trabajos porque dicen, no, la energía del estado fundamental es infinita, lo que ustedes dicen no es posible. ¿Sí? Y no es posible convencer a la gente de que el estado fundamental no puede ser infinito. De hecho, pedimos el auxilio de este colega, Solís, que él es un matemático. ¿Sí? Y él demostró con toda formalidad que es imposible tener un estado con energía de enlace infinita porque eso saca el problema del espacio de Hilbert. O sea, esa solución no pertenece al estado de Hilbert del problema. Pero eso es un argumento muy matemático. Pero es esencialmente lo que dicen nuestras soluciones. ¿Sí? Pero bien, lo único que quiero decir aquí es que las soluciones que calculamos en este problema corroboran de alguna forma los resultados que obtuvimos para el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión. ¿Por qué? Simplemente piensen en este problema. Déjenme mostrarles la ecuación original. Esta es la ecuación original que estamos resolviendo aquí. ¿Sí? Esta es una ecuación radial. ¿Sí? Pues yo le cambio el signo aquí. ¿Sí? Lo que puedo hacer es tomar las soluciones de un lado y reflejarlas del otro lado. Y es la misma solución. Claro que en el caso radial eso no tiene sentido, porque la coordenada radial por definición es positiva. Pero si yo pongo aquí una X, simplemente para no tener un radio, la X puede ser positiva y negativa, y eso sí lo puedo hacer. Y esta solución, las soluciones que calculan así, son exactamente igual, solo que reflejadas en la parte negativa de X respecto a la parte positiva de X. Eso en realidad corrobora lo que yo digo. Hay una regla de superselección en este problema que demostramos que existe de, ¿cuántas serán? Por lo menos 4 maneras diferentes. Hay desde una demostración para parvulitos que publicamos en el EJP, hasta una demostración más elegante que publicamos en el Journal of Mathematical Physics y otra que es para físicos comunes y corrientes que publicamos en el Physical Review. Ustedes eligen, pero nuestra solución ahí está. Ahora queríamos ver si esto nos permitía concluir lo mismo y si nos permite. Pero además esto nos abrió las puertas para otras aplicaciones, como el estudio de esta interacción en el contexto de teorías relativistas de colisiones, ¿sí? En donde queremos extender todo esto para el estudio. Tal como lo hicimos aquí, sería básicamente una especie de ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Con masa diferente de 0. ¿Sí? Y para la ecuación de Dirac, sí, perdón. Sí, una duda. Sí. En esto que mencionas sobre la ecuación radial,
que es un problema en una dimensión. Bueno, en 3 y en una, ahí está la diferencia en la primera derivada respecto de R, ¿no? A Sí. nivel. Entonces, aquí se está tomando la parte de energía cinética únicamente la segunda derivada respecto a R. No está el otro término, ¿no? No, aquí, en este problema estamos tomando todo este es un problema resuelto en 3 dimensiones, el que estamos discutiendo aquí. Lo que yo digo es que si lo paso al problema en una dimensión, me puedo olvidar de muchas complicaciones de aquí. Pero y al puedo, pasar a una dimensión, ¿quito ese término de laplaciano o lo estoy todo lo que tengo en conservando? la derivada con respecto a R, a X cuadrada con signo menos, como en la ecuación de Schrödinger, nada más. Todos los términos que aparecen por la parte radial del problema tridimensional, que vienen de la interacción angular en parte del problema, desaparecen. Es en algún sentido más simple. No, pero aparte de la parte, bueno, del sector angular, está la primera derivada respecto a R, ¿no? El laplaciano, Sí, coordenadas claro, esas esféricas. no aparecen. Solo aparece la segunda derivada, porque es un problema estricto en una dimensión, que aquí hicimos en 3 dimensiones, insisto. Aquí no es el problema unidimensional. Solo estoy diciendo que se pueden tomar nuestros resultados para validar los que ya concluimos en una dimensión, haciendo ciertas aproximaciones apropiadas, no aproximaciones en realidad, limitaciones para llevar de un problema resuelto en 3 dimensiones a un problema que se resolvería en una. Sí, Como porque tú este dices, término sí modifica, bueno, enormemente, ¿no? La claro, ¿sí? dinámica. A la hora de comparar, a lo mejor ahí no me queda tan claro que pueda yo, a partir del de 3D, con este término de primera lineal en la primera derivada, haciendo incluso el límite epsilon, tendiendo a tomar los resultados. Pero algo que se podría ver, y bueno, aquí no lo presentaste, pero tal vez lo hiciste, es con esta expresión aproximada que se tiene para la energía, compararla con el resultado numérico que uno obtendría con, no sé, muchos métodos. ¿Hay alguna comparación entre la aproximación analítica que se tiene aquí y un cálculo numérico estándar para diferentes No lo valores hemos de hecho aún. qué tan buena es? No lo hemos hecho aún. Eso lo pensamos hacer. Pero recuerden, por favor, que este es un trabajo en activo. Es un trabajo que no hemos terminado. Simplemente me pareció que para un seminario como este es el tipo de trabajo que uno debe presentar, algo que no está terminado. Porque si está terminado, uno no presenta nada que pueda ser usado. Es lo que yo pienso. Si es un trabajo que no está terminado, la gente puede decir, ese trabajo no me gusta porque creo que las hipótesis básicas están mal. Pues cámbienlas a ver qué sale. Y a lo mejor tienen razón. Entonces lo que queremos hacer aquí es mostrar hasta dónde vamos. Y llegamos, en realidad este es nuestro resultado más importante según nosotros. Obtener una aproximación. Noten que esto es muy interesante, porque creo que ya se los mencioné, pero se los vuelvo a mencionar, no importa. Esto prohíbe cualquier estudio perturbativo de este problema en potencias de épsilon. Si pongo 1 entre R más épsilon, y luego yo quiero hacer potencias de épsilon, ¿sí? No puedo, porque este término logarítmico me dice que aquí hay una singularidad terrible cuando épsilon es 0. O sea, tengo que tratar a épsilon muy cuidadosamente. No puedo resolver el problema con épsilon mayor que 0 y luego así de manera evidente tomar el límite de épsilon igual a 0, que esencialmente eso quiere decir pongo épsilon igual a 0 en todas partes donde aparezca, porque si pongo eso, como lo muestra esta expresión, esto explota. ¿Sí? Pues eso no lo puedo hacer. Y hay que entenderlo de otra forma. Insisto que parte de este interés nuestro, además de justificar eso del átomo de hidrógeno en una dimensión, es estudiar qué pasa con el potencial de Coulomb en colisiones entre electrones y núcleos a energías muy superiores a la energía de creación de pares. ¿Sí? Obviamente no podemos usar este resultado solo es una guía, puede haber singularidades, ¿sí? Pero tenemos que resolverlo en el marco de la ecuación de Dirac. Porque en la ecuación de Klein-Gordon, esencial, estos términos en esencia van a sobrevivir. La ecuación de Dirac no necesariamente. ¿Sí? Y ahí aún ni siquiera comenzamos. Mi última pregunta también sí, claro. sería, a nivel clásico, ¿han estudiado qué pasa con sería el problema de Kepler? Hemos estudiado el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión clásicamente. Y es muy simple. Y dice esencialmente
en una aproximación totalmente clásica lo que decimos. Si yo considero el potencial de Coulomb, fíjense que estoy hablando de potencial de Coulomb, el potencial -1 entre X valor absoluto, ¿sí? No el verdadero potencial de Coulomb, es menos el logaritmo natural del valor absoluto de X, es el verdadero, pero todo el mundo entiende como potencial de Coulomb en una dimensión, que estoy usando aquí. Y ahí lo que pasa es que se puede demostrar explícitamente, de hecho lo demostró, me olvidó quiénes, fueron unos colegas de la Universidad de Texas, hace como 20 años, demostraron explícitamente que ahí se da esa regla de superselección que yo digo, no puedo mezclar estados derechos con estados izquierdos, y como se ve en el átomo de hidrógeno en una dimensión clásicamente, ¿sí? Se puede, porque eso transformado, ellos demuestran que se puede hacer una transformación canónica que reduce el problema a sistemas que rotan libremente. Moverse hacia la izquierda quiere decir rotar en dirección levógira, y hacia la derecha quiere decir moverse en dirección dextrógira, perdón. No hay manera de conectar continuamente ambos problemas. Yo tengo un sistema que se mueve levógiramente, ¿cómo lo conecto sin singularidades a que se mueva al revés? No puedo. Porque además, en el caso en que no gira, que es el caso más simple, o sea, el momento angular es 0, el electrón cae al núcleo. Y lo que uno podría suponer también clásicamente es que ahí explota el problema. Pero no, se puede regularizar y se puede demostrar que el problema es perfectamente resoluble clásicamente y que la energía varía logarítmicamente, ¿sí? Con la distancia al sitio del núcleo. O sea, es una singularidad, pero mucho más débil que la singularidad que es 1 entre R. Eso lo hizo, discúlpenme por mi mala memoria, un colega de la Universidad de Texas en Austin hace como 20 años también. Lo resolvió clásicamente y publicó su resultado. De hecho, si a alguna persona le interesa cualquier aspecto de ese problema, yo tengo usualmente todas las referencias, nada más pídanmelas y se las hago llegar con todo gusto a su cuenta de correo electrónico. Yo creo que aquí hay muchas preguntas que se pueden hacer y muchos problemas que se pueden atacar todavía, porque estos, tómenlo en cuenta, es un problema puramente clásico, entre comillas, en el sentido que no tiene nada que ver con problemas de altas energías ni relativistas. Los problemas relativistas pueden complicar las cosas, pero a veces las resuelven. Porque, por ejemplo, las interacciones relativistas pueden provocar que esta singularidad que tengo aquí desaparezca parcialmente. ¿Sí? Porque ya no puedo hacer girar el sistema tan rápido. Hay limitaciones a eso. Y esa limitación en la rapidez de giro puede suprimir las singularidades. Eso aún no lo hemos hecho. Pero nuestro siguiente, después de que publiquemos esto, claro, es estudiar esto con la ecuación de Dirac. A ver qué se deja hacer. Bien, si tienen más preguntas, con todo gusto se las respondo. ¿Sí? Noten, por favor, que este problema es aplicar todo lo que uno aprendió de funciones especiales desesperadamente, todo lo que se pueda, y sacar resultados. Y les digo, este no es mi tipo de problema, el tipo de problemas que más me gusta, ¿sí? Pero alguien tenía que hacerlo así. Para decirles que me gusta, por la pandemia he estado trabajando mucho con los estudiantes ahora de la UAM, ¿sí? Y nuestros trabajos recientes tienen que ver con el agua sobreenfriada y esas cosas, pensando en ejercicios que pueden hacer los estudiantes para no aburrirse. Y no con estas cosas que estamos trabajando ahora, que se vuelven bastante más, no difíciles de entender, aburridas de entender para los estudiantes. Yo diría que el término apropiado es aburridas de entender. ¿Sí? ¿Por qué van a decir voy a dedicar 3 semanas de mi vida a estudiar esto? No. Prefiero resolver el átomo de hidrógeno como lo resuelve Dirac, ¿sí?, en su libro, o Merzbacher, o cualquier texto que les guste de mecánica cuántica. Como lo menciona en este párrafo, especie de conclusión, debo mencionar que este estudio está aún comenzando. Pues aún debemos, según nuestro plan, estudiar el problema para valores del momento angular mayor que 0, para después estudiarlo desde la perspectiva del espacio de los momentos.
Esto con el propósito de relacionarlo con los cálculos de colisiones, primero en el régimen de transferencias altas de momento, lo que corresponde precisamente a la radiación alrededor de R igual a 0. Y eso es lo que vamos a continuar. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro trabajo les gusta a alguien, porque como ustedes deben saber, a veces el problema de un trabajo que uno intenta publicar no es si está bien hecho o no, sino si le gusta a los árbitros o no. ¿Sí? Eso es terrible, pero así es la vida. Lo bueno es que ahora tenemos bastante resultados anteriores, es lo que quiero decir, que apoyan nuestros resultados. ¿Sí? Creo que aún tengo, sí, me queda tiempo más que suficiente para muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué podría yo mencionar aquí? Podría ser interesante también. Bueno, creo que lo interesante aquí es haber podido encontrar una aproximación razonable a los eigenestados de la energía, por lo menos para los estados con momento angular igual a 0 en el potencial de Coulomb regularizado. Obviamente, eso no es la única manera de regularizar el potencial de Coulomb. Cualquier regularización que suprima la singular que tiene en R igual a 0 podría ser válida. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos introducir un tipo de potencial de Yukawa que multiplica el de Coulomb. ¿Sí? Que eso también eliminaría la potencial, pero sería mucho más complicado, creo, de estudiar que este. ¿Sí? Y este tiene la ventaja que nos permite encontrar un resultado muy directo que tiene que ver con el comportamiento que debería esperarse en epsilon igual a 0. Y el resultado, además de ese resultado de la expresión para las eigenenergías, un resultado que yo encuentro particularmente útil es el que me dice, bueno, no importa cómo calcules las eigenenergías del problema, estate preparado porque en epsilon igual a 0 hay una singularidad terrible. Y no puedes calcular impunemente los eigenestados de este problema y luego tomar con toda tranquilidad epsilon igual a 0. Tienes que tomar un límite con mucho cuidado. Eso nos lo enseñó nuestro colega que mencionaba yo aquí. Didier Solís. Es profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Yucatán. ¿Sí? Él nos estuvo contando todo lo que hacíamos mal tomando límites. Dice que los límites no son así. Y él se tomó el trabajo de comprobar algunos de nuestros límites que estaban bien y corregir otros que estaban mal. Porque él sí sabe del asunto. ¿Sí? A pesar de que su tema de investigación son álgebras homológicas en la relatividad general, que pueden ver que el estricto no está muy cercano a lo que estamos haciendo aquí. Pero lo que tiene de interesante los conocimientos de nuestro colega Didier así se llama, es que él sabe matemáticas. ¿Sí? Y nosotros no muchas. Y hay que tener cuidado con las matemáticas cuando trabaja en estos problemas. Bien, eso es esencialmente lo que quería contarles. Espero que les haya parecido lo suficientemente interesante y que alguien de los estudiantes que estén presentes o de los que no estén presentes puedan interesarse en alguno de los problemas que comenzamos a ver si lo pueden terminar en algún sentido. ¿Sí? Hay problemas que aún no están resueltos. En estos dos artículos nuestros está resuelto todo, eso suponemos, pero hay algunos otros nuestros publicados por ahí en donde hay muchas cosas que hacen falta por hacer. Y en especial nosotros tenemos un problema en donde ese me gusta particularmente, porque el problema es cómo expresar la ecuación del átomo de hidrógeno en exactamente la misma forma matemática, ya sea partiendo de la ecuación de Schrödinger o de la ecuación de Dirac. Ese nunca lo hemos terminado porque hubo desacuerdos violentos entre los participantes, pero ya lo vamos a terminar alguno de estos días. Y eso, aunque sea formalmente, es muy interesante porque puedo escribir la ecuación de Schrödinger para un problema hidrogenoide, exactamente igual la ecuación de Dirac de un problema hidrogenoide. Formalmente las ecuaciones son iguales. ¿Cuál es la única diferencia? La ecuación de Schrödinger se refiere a un escalar y la ecuación de Schrödinger se refiere a esencialmente un espinor de 2 dimensiones.
pero la forma de las ecuaciones es exactamente la misma. Pues creo que eso es interesante, es que si tiene algún estudiante que quiere estudiar eso. Yo sé que ustedes hacen fundamentalmente física no lineal, ¿es cierto? ¿Sí o no? Creo que está apagada. No, está bien. ¿Cuál, Álvaro? Perdón, no te escuché. Que si ustedes hacen fundamentalmente física no lineal. Pues hay varias vertientes en el área de mecánica Ah, y esa es una de ellas. bueno, ahí en el área de física no lineal que tenemos recientemente, déjame ver. Bueno, hay una cosa que no tiene nada que ver ni con física no lineal ni con física lineal, más bien es el problema de Kepler. El problema de Kepler, pero realmente cómo lo hizo Kepler. A uno siempre le cuentan que Kepler descubrió que las órbitas de los planetas son elípticas y uno nunca se pregunta cómo rayos le hizo. ¿Sí? Nosotros recientemente publicamos un artículo que no dice cómo lo hizo, porque no es un artículo histórico, pero damos una posibilidad. ¿Cómo se puede hacer teniendo fotografías del espacio, bueno, observaciones del espacio alrededor de la Tierra? ¿Sí? ¿Cómo se pueden transformar esas a coordenadas galácticas, a coordenadas no tomando como centro la Tierra, sino el Sol? Y cómo a partir de ellas se puede construir una elipse. En dos vertientes, uno lo hacemos directamente desde el punto de vista de las coordenadas galácticas normales en el espacio físico y otra partiendo de coordenadas en el espacio de velocidades. O sea, aprovechando las propiedades del audógrafo. ¿Sí? Pero en fin, eso también, eso no tiene nada que ver con esto, pero puede ser de interés para algún estudiante. ¿Sí? Y está el problema que más me interesó a mí, que es en realidad está totalmente alejado de lo que nos interesa, pero por un resultado experimental que obtuvieron los alumnos en un curso de física de laboratorio, totalmente elemental, del primer trimestre, que estaban tratando de reproducir. ¿Han oído hablar del efecto Mpemba? ¿No? Bueno, el fenómeno Mpemba dice que si ustedes ponen a congelar 1 litro de agua caliente, y simultáneamente ponen 1 litro de agua fría y obviamente evitan el contacto térmico entre esas dos cosas, se congela más rápido el agua caliente. Que lo ponen en el mismo refrigerador con una pared aislante que los separa, los meten al mismo tiempo, esperan 1 hora y van a ver, y usualmente el agua caliente está congelada y el agua fría no. El agua originalmente caliente, claro. ¿Sí? Es un efecto que descubrió Erasto Mpemba hace aproximadamente 65 años. Y eso le valió al pobre, era un estudiante de secundaria en Tanzania, y le valió prácticamente que sus compañeros lo rechazaran, porque decía, claro, todo lo que se puede explicar usando la física de Erasto, que no es la física que estamos aprendiendo aquí. Pero creo que ese es uno de los artículos que más citas tiene en los últimos 60 años. ¿Sí? Bueno, y nosotros lo que encontramos que les quería platicar es que encontramos que en un laboratorio de enseñanza elemental como los de la UAM, ¿sí?, se puede generar agua sobreenfriada fácilmente, se pueden hacer experimentos con ella. Cualquier estudiante de primer trimestre lo puede hacer. Y es muy divertido. Igual que ese problema de Kepler que les menciono. ¿Sí? Y aunque no creo que sea apropiado para ningún estudiante de primer trimestre, no por el nivel de las matemáticas, sino por la cantidad de matemáticas poco divertidas que se usan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si tienen más preguntas, se las agradecería. Hola, hola. ¿Sí me Sí, escuchan? escucho perfectamente. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. No, bueno, como vi el seminario Ujú. y bueno, vi el título del seminario y todo eso, creí que se iban a tocar, por ejemplo, un punto que en un momento voy a decir. Lo que pasa es que hace no, ya tiene tiempo, como unos 7 meses o algo así, yo me encontraba, bueno, es relacionado a lo que usted estaba comentando de sus alumnos, Sí. de que yo estaba midiendo el potencial eléctrico aquí en mi casa
Ujú. Entonces nosotros sabemos que aquí en México es aproximadamente entre 110, 120 volts. Entonces, bueno, mido y son 114.2 volts. Entonces yo tengo, porque yo medí con un multímetro. Ujú. Entonces yo tengo un multímetro y el multímetro estando en el ambiente sin conectar en nada, estaba marcando una cifra. Sí, Entonces eso fue lo que a mí me hizo mucha, no sé, me hizo mucha curiosidad. sí. Entonces investigando, no sé si tenga algo que relacionado porque yo había leído un artículo que era de corriente eléctrica en el ambiente, pero Ujú. lo que pasa es que en diferentes puntos por ejemplo, aquí en donde vivo y también en la casa de una tía, el potencial así literal en el ambiente o no sé qué era lo que estaba captando el multímetro, era distinto en varios puntos. No Eso sé. es, eso es perfectamente posible, depende de tu instalación eléctrica. Supongo si es que lo estabas midiendo en la casa o cómo lo estabas midiendo. Lo que pasa es que conecté el multímetro allá a la donde se enchufan generalmente las clavijas. Sí. Entonces, ahí ya obviamente no mides el potencial, pero si tú no lo conectas en nada al multímetro y Ujú. lo tienes así literal en la El mesa o aire. quieras, en el aire, Ujú. ahí ya te va a marcar un potencial eléctrico. Y es muy pequeño, es de por 10 a la -3, es milivolts lo que Kilovolts. te va a marcar. Bueno, ahí hay varios problemas. Uno de ellos es que tú sabes que en la superficie de la Tierra, si tú mides con cuidado el potencial eléctrico, hay una Exacto. diferencia de potencial hasta de 60 volts entre la superficie y 2 metros arriba. De hecho, en el artículo que había leído estaba Les voy a tener que pedir un prácticamente momento, por favor, que me disculpen, tengo que sacar a un gato. claro. Está rasguñando las piernas. Se los presento. Listo, perdón. Ya lo puse en su cuarto. Continúa, por favor. Sí, que era básicamente esa cuestión que tenía, porque sí, de hecho sí se comentaba eso de la Tierra y también bueno, es que aquí tengo el artículo, la ¿De qué mando, revista pero es? ya ¿Se se me puede saber? perdió. Mando Bueno, el link ahorita. También, de hecho iba a buscar un artículo en la revista Science, pero es que lo que pasa es que sí tienes que pagar y todo eso para leer. claro, pero pídeselo a alguno de tus profesores. A lo mejor él lo puede obtener gratis. No sé si la UAM está suscrita a Science, creo que sí está. Entonces la respuesta viene de que, por ejemplo, bueno, tiene que ver la Tierra, pero también influye la altitud a la que te encuentres con Claro que respecto sí, al nivel de mar. con el respecto al nivel de mar. Pero además, la tierra es crucial, porque en México, a pesar de que el reglamento de construcción se exige que todas las casas estén perfectamente aterrizadas, nadie hace caso de ese reglamento. Y la tierra en las casas está volando. Entonces puede haber un potencial altísimo respecto a tierra, la tierra real, digamos, respecto a 0 volts. ¿Sí? Y no te das cuenta porque todo lo que mides son diferencias de potencial, que todas están referidas a voltajes muy altos. El problema es que si alguna vez haces un corto o algo así y logras obtener esa diferencia de potencial real que hay ahí, todo puede volar. Que de hecho es la utilidad de la tierra física. Tú fijas tu tierra y estás seguro que todos los aparatos comparten la misma tierra, comparten el mismo nivel 0 volts. ¿Sí? Y entonces toda diferencia que tengas ahí está referida a ese nivel fijo, la tierra. Si tú no la pones, tienes voltajes que fluctúan de manera incontrolable, porque cada uno se refiere a su propio cero. Y como tú sabes, no puedes referirlos, no puedes comparar cosas con un cero definido en diferentes puntos, tienes que poner todos los ceros en el mismo nivel. Y ahí puede dar lugar a que haya descargas violentas, se quemen aparatos o que recibas una descarga mortal.
hay que tener mucho cuidado con las tierras físicas. Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta adicional? No me estoy despidiendo, lo único que digo es, ¿tiene alguna pregunta? Los estudiantes Los estudiantes. que tengan dudas, directamente Como, tapen el micrófono y hagan su pregunta sin problemas. como ya sabía, perdón que los interrumpa, como ya habías platicado por ejemplo, de cómo bueno, llevan el problema a un átomo de hidrógeno, porque, bueno, ya sabemos que el modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, se basa en el átomo de hidrógeno, pero entonces cuando lo quiere abordar a otro átomo, bueno, a otro elemento, por ejemplo, el helio, ya no funciona ni nada de eso. Bueno, no es que no funciona tan bien También. como en el átomo de hidrógeno. Entonces, si nosotros queremos hacer, ¿cómo decirlo? O sea, el trabajo que usted está presentando, y todo, si lo quisiera plasmar, digamos, diferente, por ejemplo, con respecto al átomo de, ¿cómo se llama? ¿Qué De día, helio, por digamos? ejemplo. Ajá. ¿Qué consecuencias tendría? Ahora sí que, ¿qué Para el pasaría? problema tal como No lo sé, quién presenté, sabe si se podría o sí. ¿sí? ¿Sí se podría? Mostrar una cosa. Este es mi, ay, perdón. Este es mi hamiltoniano. Este que tengo aquí. ¿Sí? Este hamiltoniano. Como aclaración, Ah, es perdón, el número de el protones. hamiltoniano, para los que no sabemos, es la matriz Es creo que tiene sus la componentes energía. derivadas o algo Es la así. energía. Ah, ok. Esto puedes imaginarte este es el momento angular, o sea, P cuadrada entre 2m. O sea, aquí te queda V cuadrada entre 2m. ¿Sí? La energía cinética. Y todo esto es la energía potencial. Este es el potencial centrífugo que has visto en cursos de mecánica. Este es el potencial que siente el problema. Esta es la energía cinética, el potencial del problema y el potencial centrífugo. ¿Sí? Que únicamente se refiere a que tú tienes un potencial que se debe a tu elección de coordenadas. Como estás eligiendo coordenadas esféricas, es como si te pararas en un radio. Y el radio, para seguir al electrón, pensando clásicamente, tiene que dar vueltas. Siente una fuerza centrífuga. Esta de aquí, que si te fijas depende del momento angular. Obviamente, clásicamente eso sería L cuadrada, pero esto es un problema cuántico. Entonces, por eso tengo L por L más 1. Es todo lo que dice. Pero no te olvides de eso, mi problema es cuántico. Lo que estoy resolviendo aquí. ¿Sí? ¿Y cómo modifico el número de protones? Modifico K. K es el número de protones multiplicado por la carga eléctrica del electrón. Bueno, la carga eléctrica del protón, porque el signo menos ya lo tengo aquí afuera. Eso es todo. O sea, ¿quieres más átomos? Modifica más protones, modifica acá. En vez de ponerle 1, ponle 20. Y de Y 20 si nos protones. vamos al uranio, por ejemplo, 92. pues sí. Pero eso es tramposo de alguna forma, porque mientras más protones tenga, ¿sí? Tengo que garantizar que el átomo, digamos uranio, tengo 92 protones, normalmente tengo 92 electrones, tenga está ionizado 91 veces. Eso es terrible para un átomo de uranio. Tú le quitas 91 electrones y te fijas solamente en el núcleo de uranio con un electrón. Yo no sé si eso sea posible fácilmente, o que consigas tratando de ionizar el uranio así. Por eso yo aquí, este es un problema que está presentado desde el punto de vista que solo puede describir modelos que yo encuentro útiles para describir ciertas cosas. No estoy pensando en realidad en problemas atómicos. Y usualmente voy a usar que K es 1, porque estoy pensando en el átomo de hidrógeno. Pero para que no digan, usamos un valor de K arbitrario. Puede ser 1, 20, 2500. ¿De acuerdo? Sí, ahora en otra parte, ahí donde abajito que dice de la desigualdad, donde Aquí, epsilon, ahí, aquí, no, ahí en esa misma, ahí exactamente. aquí. Ah, ¿Por ya. qué?
supone que cuando epsilon, por ejemplo, es 0, es mayor que la expresión que tenemos del lado izquierdo. Así se supone que Fíjate, epsilon eso no es muy debe de ser fácil. 0, ¿verdad? Pon epsilon igual a 0. Pero el logaritmo, cuando tenemos logaritmo de epsilon, había No, una aquí expresión. no tiene nada que ver con el logaritmo, es solamente el Ah, hamiltoniano, es solamente la energía, vaya. Entonces lo que estoy diciendo es que la energía con epsilon diferente de 0 es más grande que la energía con epsilon 0. Y sí, ¿por qué? Fíjalo en términos muy simples. Si epsilon es 0, ¿sí? R, lo que está en el denominador es más pequeño. ¿Sí? Si epsilon es diferente, si epsilon es 0, esto es más pequeño. ¿Sí? Si epsilon es 0, es... Ya me estoy haciendo bolas. Disculpa, voy a comenzar otra vez. Todo lo que quiero ver es el efecto de esta cosa. ¿Sí? Si epsilon es 0, esto es simplemente K entre R. Piensa en un R definitivo. Digamos, tomamos R igual a 1, una unidad atómica. ¿Sí? Ahora le pongo epsilon igual a 1. Tengo K entre 2 en vez de K entre 1. ¿Cuál es mayor? Con 1. ¿Sí? Eso es todo lo que dice esto. ¿Estás de acuerdo? claro. Entonces, no hay nada muy complicado en esto. Si quieres verlo con un poquito más de cuidado, puedes consultar esta referencia. Te la muestro. Sí, de hecho ya les tomé captura. Es una referencia nuestra de la Revista Mexicana de Física de 1989. ¿Sí? Y ahí comenzamos a resolver problemas como estos. De hecho, si no recuerdo mal, esta es la referencia donde demostramos que ese asunto de que el estado fundamental del átomo de hidrógeno en una dimensión es infinito es totalmente falso. Y usamos argumentos muy generales que tienen que ver más bien con propiedades de escalamiento del hamiltoniano. Pero toma en cuenta que esto data de hace 40 años. ¿Sí? Y por ejemplo, como había preguntado el, la persona que está poniendo el host aquí, el doctor, no recuerdo su nombre, porque, bueno, si nosotros lo queremos adaptar a RN, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque aquí lo tenemos unidimensional, ¿no? No, este problema está hecho en 3 dimensiones. ¿En 3? 3. ¿Sí? Ok. Yo dije que se puede adaptar este problema hecho en 3 a describir el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión, por eso requiere reducir la dimensión. Pero este problema resuelto aquí es tridimensional. Entonces, esto puede resolver el problema de los excitones en materiales sólidos. ¿De dónde sacó el problema? Exactamente de donde se sacó el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión. El problema del átomo de hidrógeno en una dimensión salió de la tesis de doctorado de Loudon. Creo que no se menciona ninguna cita a Loudon aquí. Yo creo que no. Bien, Loudon era estudiante de doctorado en 1959. Y como parte de su tesis de doctorado, él resolvió el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión. ¿Por qué? No porque se le ha ocurrido resolver esto, sino porque estaba estudiando excitones en sólidos. Y un excitón se puede representar de manera simple como un electrón que está cerca de un potencial coulombiano. Y para los fines de su tesis, lo que necesitaba resolver es qué pasaba con el electrón si lo hacía moverse en una línea. Entonces, él publicó un trabajo y creo que le puso ese nombre, el átomo de hidrógeno en una dimensión, porque era un electrón sujeto a un potencial de Coulomb en una dimensión. Y de ahí salió todo ese problema del átomo de hidrógeno en una dimensión. Pero lo que nadie imaginó, ni siquiera Loudon, que era un problema bastante más complicado de lo que aparentaba. De hecho, creo que la solución más general que se pudo dar clásicamente se dio por ahí de 1990 en un artículo en el Journal of Physics A y de un colega que se llama Cheveli, es su apellido, que resuelva el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión con toda rigor matemático. Lamentablemente para él, nadie le creyó. No sé por qué. Y todavía se siguen diciendo cosas que están en abierta contradicción con los resultados de Cheveli, a pesar de que él lo demostró exactamente. Y creo que cayó en el garlito que la gente piensa. Si yo lo demuestro matemáticamente, todo el mundo me va a creer. El problema es que no
entiende que usualmente un físico promedio no sabe matemáticas. No es que no sepa derivar y esas cosas. No sabe matemáticas como la entiende un matemático. ¿Sí? Y ese es el problema del artículo de Schiavelli. Es muy formal. Yo creo que a mucha gente, a mí por ejemplo, nos pasó arriba completamente de la cabeza. Pero nuestro amigo Didier, que es el coautor de esos trabajos que les menciono por acá, Didier Solís, él es matemático. Entonces nos explicó el artículo de Schiavelli. Y por eso les puedo contar qué hizo. Porque si lo leo no entiendo nada. En fin, como pueden ver, hay problemas aún puramente matemáticos que tienen que ver por esto. De hecho, el problema de eso que mencioné en el átomo de hidrógeno en una dimensión, que es la existencia de una regla de superselección, ¿sí? Es una cosa que es muy importante físicamente y que difícilmente alguien lo haya mencionar en la licenciatura o en el doctorado, en todo caso. Yo tengo que decir que nosotros lo vimos mencionar cuando estábamos tratando hace muchos años. No terminaba yo ni la licenciatura, que estábamos tratando de resolver el problema del átomo de hidrógeno en una dimensión, gracias a que estudiando mecánica cuántica en un libro de texto del que no me acuerdo, ahí mencionaba el teorema de la falta de degeneración de estados cuánticos en una dimensión, y decía en una nota al pie de la hoja, bueno, ya demostré esto, pero hay un sistema que no cumple con este teorema, el átomo de hidrógeno en una dimensión, y daba la referencia. Entonces eso es extremadamente interesante para alguien que está estudiando esas cosas. Y dije, pues si lo acaban de demostrar, como que no se cumple. Entonces saqué ese artículo y lo leí y yo dije, está mal. No está tomando en cuenta lo importante, y lo resolvimos. Y comenzamos a publicar en esto. Pero en realidad yo creo que así es como la gente obtiene sus problemas de investigación. Lee una cosa que le parece rara e investiga sobre ello. Así salen las cosas. Yo estaba estudiando mecánica cuántica, insisto, y descubrí esa nota al pie de la página en un libro del que no me acuerdo. Yo pensé que era uno que tengo por aquí, pero ya busqué por todas partes en ese texto y no viene ninguna mención al problema, entonces no fue ese, obviamente. Pero yo me acuerdo perfectamente, estaba estudiando eso y dije, esto no es posible, si aquí lo acaban de demostrar, y tenía yo el Landau ahí junto que también lo habían demostrado, esto es imposible. Entonces nuestro propósito era demostrar que la solución del Laudon estaba equivocada. Y lo que pasa es que la solución del Laudon está bien, lo que está mal es mal interpretada. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, una plática bastante interesante y coincido con Álvaro en que así es como uno aprende y toma, bueno, va progresando, simplemente pues algo que nos interesa y que queremos entender más, que nos da curiosidad, y para eso son los seminarios, ustedes preguntan y eventualmente podrían encontrar un tema que les apasione y puedan desarrollarlo. Entonces yo quiero agradecerle a Álvaro su tiempo por esta presentación, y después esperar también pronto con su presencia, a ver si ya reanudamos los seminarios de manera presencial y discutir en el pizarrón y pasarla bien. Si me permiten, solo tengo una oferta que hacerle a la gente. Claro que sí, adelante. Si a alguien le interesa algún artículo, creo que por lo menos los nuestros los tengo todos. Los demás no necesariamente, pero tengo la mayoría. ¿Sí? Si a alguno les interesa algo, por favor, pídanlo. ¿Sí? Y yo se los hago llegar. Entonces les doy muchas gracias por haberme escuchado y lamento que el tema tal como lo presenté hoy sea terriblemente aburrido y cuestión de estar resolviendo cuestiones diferenciales. Pero la motivación del problema, que es lo que nos preocupa a nosotros, es para nosotros muy interesante. Y es lo que está detrás. Y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos.